Hola de nuevo, continuamos con esta serie de videos sobre operaciones de conjuntos. Estábamos hablando sobre un poquito cómo se juntan las operaciones y pues hay varias formas distintas de juntarlos, ya sea para crear nuevas y en eso pueden, o sea, para crear nuevas operaciones, en eso pueden ver el video anterior, donde hablamos de la diferencia simétrica, que es una nueva operación creada a partir de otras. Y además, pues estas otras interactúan de ciertas formas que son muy importantes conocerlas, y entonces en este nos vamos a enfocar en eso. En particular, vamos a empezar hablando de distribución de la unión y la intersección, y luego también vamos a hablar de las reglas de Morgan, que son muy similares a las que vimos para lógica. Entonces más o menos, pues ya tenemos como una intuición de qué son, ¿ok? Entonces, básicamente, como les digo, el punto esencial en esta parte es recordar que, o bueno, aprender que la intersección y la unión se relacionan de esta forma, de la siguiente, y es básicamente un poquito como el producto se relaciona con la suma, ¿verdad? Y es que yo puedo meter aquí, ¿verdad? Voy a usar otro color. Yo puedo meter esto acá, ¿ok? Entonces eso es lo que estoy haciendo si voy de acá a acá, ¿verdad? Entonces vean que esto entra con todo y la operación, ¿verdad? Entonces queda A unión C, intersección B unión C, ¿ok? De igual forma también pueden pensarlo al revés un poquito. Por supuesto, esto es una igualdad, entonces muchas veces es muy útil no pensar en hacer este proceso, sino igual que con productos, uno puede sacar a factor común, digamos. O sea, yo noto que estas dos están separadas por una intersección y tienen una unión ahí, entonces yo puedo sacar, ambos tienen la misma unión, entonces puedo sacar, ¿ok? Dejando esta intersección de aquí abajo, esta aquí, unidas. ¿Ok? Entonces podemos usar esto, ¿verdad? Algo importante, y eso es muy diferente entre la suma y la multiplicación, ¿verdad? Es que funciona de ambos lados, ¿ok? Básicamente si yo tengo aquí unión y aquí intersección, entonces también esta intersección va a distribuir sobre esto, ¿ok? Eso no pasa con la suma y la multiplicación, entonces para que lo tomen en cuenta. Otro detalle importante aquí que vale la pena mencionar y que es bueno que le pongan mucha atención son los paréntesis, ¿verdad? Este es un error típico que se comete mucho en esta zona, y es no usar los paréntesis correctamente. Si ustedes me escriben esto, A unión C, intersección B, o cosillas así, esto yo no sé. ¿Por qué? Porque justamente aquí hay dos operaciones que una no toma prioridad sobre la otra, y entonces tienen que tener mucho cuidado. ¿A qué me refiero en eso? A que esto de aquí, en general, es distinto a esto de aquí. A esto de aquí, ¿ok? ¿Y de qué forma es distinto? Bueno, un poquito va a ser distinto de esta forma. Aquí yo puedo distribuir este sobre este, aquí es la unión la que distribuye sobre los dos, y pues intuitivamente son distintos. De hecho, se los menciono, ustedes pueden pensar en contraejemplos, o sea, en contraejemplos que demuestran que esto no es cierto siempre, ¿verdad? Entonces, o sea, en un A, C y B específicos para los cuales realmente pasa que son distintos, ¿ok? De hecho, tal vez sí me gustaría hacer el diagrama de B, entonces, nada más para que vean, aquí vamos a tener tres conjuntos. Entonces, tenemos tres conjuntos aquí, voy a llamarlos A, B y C. ¿Ok? Entonces, el lado derecho, ¿qué es lo que va a hacer? Yo voy a agarrar A unión C. Entonces va a ser todo esto. Voy a pintarlo un color liviano, así de este verde como clarillo. Esto va a ser todo
A unión C, B es B, ¿verdad? Es toda la bolita B. Y pues entonces la intersección es donde se unen esos dos. Y entonces ese lo voy a pintar en negro para dejar en claro que ese es mi lado izquierdo, perdón. Esto aquí, ¿verdad? Son las cosas que están tanto en B como en A unión C. Por otro lado, el otro lugar, también podemos hacer el mismo dibujo, el mismo diagrama, ¿okay? Y ver qué es lo que nos da. Y entonces, ver que tengo A, B y C, como les había dicho, y esencialmente entonces quiero agarrar A y unirlo a esa intersección B. Entonces tengo que considerar la intersección. Voy a agarrar primero la intersección y voy a dibujarla con esta aquí. Y es una unión, ¿verdad? Y entonces tengo que unir eso con todo A. Entonces, todo A, de nuevo voy a pintarlo en negro, me va a dar esto aquí. Ay, o sea, perdón, es que ahí se me meten las notificaciones. Y pues va a ser todo esto aquí, ¿verdad? Y entonces, como pueden ver, las dos cosas en negro son bastante distintas. Eso me sugiere que en efecto no, estas dos cosas no son iguales. Entonces, esto es sumamente incorrecto. Incorrecto, pues no es claro cuál estoy tomando primera y así, ¿ok? No hay un estándar, entonces es importante usar bien los paréntesis con los conjuntos, ¿ok? Se los digo porque les digo, eso pasa mucho, yo lo veo mucho, que la gente comete el error de quitar los paréntesis así como son. Ok, entonces vamos a mostrar esto. De hecho, finalmente, la distributividad de estas cosas podemos simplemente referenciarnos a la lógica, a lo que ya sabemos de lógica, y eso es lo que vamos a mostrar. Entonces, para mostrar esta inclusión, entonces nos damos un X en este lugar, en A intersección B unión C. Hay dos casos, ¿verdad? Recuerden cuando mi hipótesis es una unión, eso se traslada a un O, ¿verdad? Y cuando mi hipótesis es un O, yo sé que tengo que hacer dos casos, ¿ok? El caso que pasa cuando estoy aquí y qué pasa cuando estoy aquí, ¿ok? Entonces, hay dos casos. Vemos primero el primero. ¿Qué pasa cuando X pertenece a intersección B? En ese caso, lo primero que quiero que noten es que X va a estar en A, ¿verdad? Porque X está en A intersección B, que está en alguno de los dos. Entonces, en particular, va a estar en A unión C, porque esto de aquí era una de las propiedades que vimos esto de aquí es una propiedad que vimos, propiedad para la unión, ¿ok? Entonces, yo ya tengo que X está en A unión C, ¿ok? Mira, esto claramente es un error. Análogamente, noten que, o sea, haciendo el mismo argumento con X pertenece a B, entonces X va a estar en B unión C, voy a tener que X está en B unión C, y entonces X está en A unión C y X está en B unión C, por lo que X está en A unión C, intersección B unión C. Están ambos, perfecto, ¿ok? Entonces, ahí hemos mostrado que si está acá, en esta cosa grande. Y por otro lado, vamos a mostrar de nuevo que si X está en C, queremos mostrar que está en esta cosa. Pero bueno, eso es muy sencillo, porque como X está en C, entonces, y bueno, C está contenido en A unión C y C está contenido en B unión C, entonces ya sabemos que X va a estar en A unión C y además va a estar en B unión C. Y eso me dice que está en la intersección de ambos y pues ahí lo tienen. Listo, no hay ningún problema. Ok. Entonces eso me demuestra esta dirección. Voy a dejarles la otra dirección de ejercicio junto con esta otra. Ok, muestro la dirección faltante de la proposición 1, muestro la proposición 2
Y luego aquí hay un poquito lo que les había dicho de hacer el dibujo de estas cosas un poquito para darse una idea de cómo es que funcionan, ¿ok? Y pues estos ejercicios son un poquito para eso, para que dibujen, visualicen mejor y lo hagan con un ejemplo, ¿ok? Bueno, con eso ya podemos pasar a las leyes de Morgan. Son un poquito más complicadas, pero ya las conocemos de lógica, entonces esta parte va a ser relativamente fácil. Y pues bueno, esencialmente consideramos conjuntos A, B y un universo U, ¿ok? Entonces A está contenido en U y B está contenido en U. Entonces yo voy a considerar los complementos aquí con respecto a ese U. Entonces, ¿qué pasa? Si agarro A intersección B, complemento de todo eso, va a ser lo mismo que A complemento unión B complemento. ¿Ok? Y de igual forma, si cambio la unión por la intersección, básicamente obtengo la segunda. ¿Ok? Bueno, aquí reitero que estoy agarrando el complemento con respecto a. ¿Ok? Entonces, veamos la demostración de la proposición 1. ¿Ok? Entonces, de nuevo, esto en cierta medida podríamos hacer casi que solo referencia a la lógica de decir, bueno, o sea, esta frase es, o sea, X pertenece aquí, es equivalente a que X no pertenece a intersección B, lo que es negación de un Y, y por lo tanto nos queda todo eso. Podríamos casi que hacer eso, pero yo quiero hacerlo un poquito más con detalles, entonces vamos a verlo. Vamos a probar doble inclusión, entonces ahí tenemos. Empezamos suponiendo que X está aquí y vamos a mostrar que X está aquí. Entonces, ¿qué pasa? Si X está en A intersección B complemento, quiere decir que X no está aquí. Entonces, tengo que mostrar que X está en A complemento o que X está en B complemento, ¿verdad? Porque quiero que mostrar que está aquí. ¿Ok? Entonces, esta es mi hipótesis. De nuevo, es bueno que ustedes se aprendan a marcar cuáles son las hipótesis y qué es lo que hay que mostrar. Aquí, lo que hay que mostrar, ¿verdad? Entonces, tengo esto como hipótesis y eso como lo que tengo que mostrar, ¿ok? Entonces, esencialmente, vamos a hacerlo por contradicción y vamos a suponer que X, o sea, vamos a suponer que lo que queremos mostrar es falso, ¿verdad? Eso es mostrar por contradicción. Entonces, suponemos que esto sea falso, usando leyes de Morgan en lógica, vamos a tener que esto es equivalente a que X no pertenece al complemento de A y, ¿verdad? El O cambia por un y que X no pertenece al complemento de B. ¿Ok? Entonces, noten que, por otro lado, decir que X no pertenece al complemento de A es equivalente a decir que X pertenece al complemento de A complemento. Y parecido para B, ¿verdad? Es análogo para B. Entonces, pero de ahí recordamos que tenemos doble complemento. La ley del doble complemento nos dice que A complemento complemento es igual a A. Y lo mismo para B. Y entonces, en particular, esto de aquí es equivalente a que X pertenece a A. Y aquí que X pertenece a B. Entonces, esencialmente, eso nos dice que X pertenece a A y X pertenece a B, por lo que X pertenece a la intersección de A y de B. Noten que en particular esto nos contradice la hipótesis porque la hipótesis era esta, que X no pertenece a eso justamente. Entonces llegamos a una contradicción con respecto a nuestra hipótesis y pues esencialmente ahí lo tenemos. ¿Okay? Y pues bueno, ya esto es simplemente escribir la conclusión, ¿verdad? Por lo tanto tenemos que esto es verdad y pues que esto sea verdad es esencialmente decir que X pertenece a A complemento unión B complemento. ¿Ok? Y pues bueno, eso es esa dirección. Veamos la siguiente. Entonces, ahora yo quiero demostrar que si estoy en A complemento, unión B complemento, entonces estoy en A intersección B, todo complementado. ¿Ok? Entonces, supongamos que X está en A complemento, unión B complemento. Como es usual ya, sabemos que cuando mi hipótesis es una unión, entonces tengo que hacer dos casos. ¿Qué pasa cuando X está aquí? O qué pasa cuando X está aquí. Ok, entonces empezamos con el caso cuando X está en A complemento. Entonces,
Si X está en A complemento, entonces X no pertenece a A, ¿verdad? Esa es la definición de estar en el complemento. Y pues bueno, recuerden que lo que tenemos que probar es que X está en A intersección B complemento. ¿Ok? Aquí hay varias formas de mostrar esto. Yo voy a hacerla como la más larga un poquito para que vean todos los argumentos que hay detrás, pero ustedes pueden más o menos recordar una de las propiedades que tal vez no la escribimos correctamente. Pero bueno, de hecho creo que es un ejercicio y es que el complemento como que me invierte las contenciones. Entonces, no estar en A implica no estar en cualquier cosa que es más pequeña, en particular no estar en el complemento. Y de hecho, bueno, pues eso es un poquito hacia dónde vamos. Pero en este caso, recuerden, yo tengo que X está en A complemento y quiero mostrar que está acá. Entonces, X está en A complemento y para mostrar que está acá voy a suponer lo contrario, por contradicción. Entonces, X no pertenece a intersección B complemento. Esto, de nuevo, por doble negación, nos va a decir que X pertenece a intersección B, pero que X pertenezca a intersección B, que nos dice, recuerden que A intersección B está contenido en A, sin importar quién es A y B, ¿verdad? Y esto entonces nos dice, como X está en A intersección B, X está en A. Pero eso contradice que X está en el complemento, ¿verdad? Por supuesto. Y por lo tanto, como agarré esto como hipótesis de contradicción, lo que es verdad es lo contrario, que X pertenece a intersección B complemento. El lado para B, B complemento, no sé por qué. Es que la C y la X están a la par. Eso es un typo completamente. Eso es un C, pero esto es análogo al caso anterior, ¿ok? Luego, como siempre, les dejo los siguientes ejercicios para que hagan y ahí los podemos discutir. El primero es mostrar la otra versión. Pueden usar otras formas de mostrarlo. Les recomiendo que lo intenten con otras formas. Y luego, por otro lado, tenemos esta otra versión de las leyes de De Morgan. De hecho, esta va a estar está en las tareas, en la guía que tienen que hacer. Uno de los grupos va a tener que presentar esta para que lo tomen en cuenta. Al menos una de las dos, no recuerdo si las dos o una, no recuerdo cuál, pero es una versión de las leyes de De Morgan para la unión y para la intersección. ¿Okay? Y de igual forma, pues este otro ejercicio ahí, que es un poquillo más como, bueno, ya sabemos cómo funcionan las cosas, entonces intentemos. Bueno, con eso terminamos estos videos de operaciones básicas, como les digo, y de juntar operaciones. Nos quedan básicamente dos temas que van a ver entonces 2 videos para ellos. Uno es el conjunto de partes, que es un poquito abstracto y un poquito complicado, pero bueno, ahí podemos ir lentamente para entenderlo bien. Y el otro es el producto cartesiano para que lo tomen. ¿Ok? Entonces, pues nos estamos viendo. Hasta luego.